Hola Pintamigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Pintamigas a este video. Estamos terminando de pintar este diseño de 3 manzanas en 3 colores diferentes. Ya nada más nos falta la de en medio, que sería la manzana roja. Y aquí les voy a dar un pintaconsejo. Ya tiene un rato que no les daba pintaconsejos. Hoy les voy a dar un pintaconsejo. Hoy voy a ocupar incoloro. Este es el incoloro. Esta pues es prácticamente pintura sin color. Pero el incoloro lo que va a hacer es que nos va a ayudar a retardar más el secado de esta manzana en este caso, y nos va a permitir trabajar un ratito más. Entonces por eso voy a aplicar primero incoloro. No es sellador, es incoloro. Voy poniendo incoloro, o también puede ser que sea como hidratar la pieza que vamos a pintar con incoloro. Usar incoloro también es muy práctico, ¿eh? Cuando ustedes apenas comienzan a pintar, es bueno que usen incoloro porque les digo que les va a ayudar con el secado. Va a tardar un poquitito más, no es mucho, pero sí les va a dar un poquito más de tiempo para que puedan trabajar. Bien, ya tengo entonces incoloro. Esto lo pueden hacer con las 3 manzanas. Primero aplicar incoloro y ya después empezar a trabajar con los colores que les di. Bien, vamos a empezar con el color amarillo oro. En esta parte voy a aplicar amarillo oro. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que es más fácil de aplicar la pintura con incoloro. Ahora vamos a usar el color rojo tomate. Alrededor de esta manchita amarilla que pusimos, voy a ir poniendo rojo tomate y voy a ir integrando los colores. Este es rojo tomate. Entonces voy a cubrir el resto de la manzana con este color. También aquí pueden ir dejando espacios sin pintar, en donde vamos a poner el color más oscuro. Entonces puedo dejar, por ejemplo, esta parte de abajo sin pintar. Un poquito en la orilla también dejo sin pintar. O la pueden pintar por completo. Aquí como ustedes se acomoden mejor. Hoy estamos terminando de pintar estas manzanas. Y estamos pintando nuestra manzana roja. Ya estoy viendo a las pintamigas que están presentes con esa manita arriba. Muchísimas gracias. Ok. Aquí apliqué la pintura con un pincel grande. Este es del número 12. Pero como ya voy a entrar a espacios que son más reducidos, vamos a ocupar entonces un pincel más pequeño. Entonces hasta aquí el pincel grande y vámonos con uno del número 10. Aquí primero voy a terminar de integrar el color amarillo con el rojo. Y lo que yo quiero es que se marquen algunas rayitas aquí, en esta parte. Esta zona se va a ver más clara con el color amarillo y se va a ver como rayadito. Aquí arribita vamos a poner ahora el color rojo tomate. Y hacia adentro vamos a ir jalando el color rojo.
Aplico rojo tomate. Limpio mi pincel. Jalo la pintura hacia adentro. Vuelvo a limpiar. Jalo, limpio. Porque si solamente voy metiendo el pincel hacia el color amarillo, todo lo voy a llenar de rojo. El rojo es muy fuerte. Entonces voy limpiando mi pincel. Puedo aplicar un poco más del color amarillo oro. Y aquí sí, cada ratito vayan limpiando pincel. Maestra, tiene lluvia de corazoncitos y lluvia de likes Muchísimas gracias. y lluvia de estrellitas. Muchas gracias a quien me está mandando estrellitas. ¿Quién me mandó estrellitas? Aquí voy a seguir poniendo el rojo por las orillas. No, espérame. Dijimos que íbamos a meter un color más oscuro. Voy a meter el color púrpura. En este espacio de abajo y en las dos orillas vamos a meter púrpura. Ahora sí, dime, por favor, ¿quién me mandó estrellitas? Juana Inés Castro y Flor Mejía te mandaron estrellitas. Juana Inés Flor Mejía. y Flor. Muchísimas gracias, chicas. Este color que estoy poniendo es púrpura. Recuerden, pintamigos, que ya están disponibles los videos de cómo pintar la manzana amarilla y la manzana verde. Y también les compartimos el dibujo para que ustedes lo puedan practicar viendo estos videos de cómo pintar manzanas. ¿En dónde pueden encontrar el diseño? En la página de Facebook ya está compartido y también en YouTube. ¿Cómo se llama la página de Facebook? Ah, ¿verdad? Así me haces tú. ¿Cómo Pintando se con llama? Lidia. Pintando con Lidia. Ok. Aquí abajo estoy aplicando el color púrpura. Limpio mi pincel y ahora este color hay que ir subiéndolo. Igual, como si fueran rayitas. De este lado, color púrpura. Aquí les digo que es mejor si primerito pintan las manzanas y después pintan las hojas. Así va a ser más fácil. Nosotros lo hicimos al revés. Muchas preguntas, maestra, que sobre qué está pintando y qué tipo de pintura utiliza. Estoy pintando en una servilletita de tergal blanco. Estela. Esta es tela. Pueden pintar en tergal. Hay tergal catalán, tergal stretch, tergal tropical. Me gusta mucho trabajar sobre tergal para hacer este tipo de prácticas. Y estoy usando pintura para tela o pintura textil. Así la puedes encontrar. Y los pinceles son pinceles de cerda dura, pinceles planos. Aquí voy un poquito despacito porque ya tengo todo pintado. Pintamigas, en la semana yo le proponía a Lidia que pintara estas manzanas en un cuadro, en un bastidor, Sí, sí me dijo. para que las pintara en acrílico. Ajá. Y ustedes puedan comparar las dos técnicas. Entonces, por favor, si nos ayudan con esos comentarios, si se les hace interesante que vuelva a pintar las manzanas, pero ahora con pinturas acrílicas sobre un bastidor. Ahora en cuadro. Y ya depende de los comentarios que nos den, pues ya Lidia decidirá si sí la pinta o no la pinta. Claro. Ok, ya tengo entonces en los dos lados puse el color púrpura. Aquí nada más pasamos el pincel de arriba abajo para ir subiendo este color púrpura que acabamos de aplicar. Aquí el movimiento es derecho. Hacia las orillas vamos a ir haciendo como una curvita para darle la forma a la manzana. Vamos a aplicar ahora nuestra sombra para profundizar. Y aquí voy a usar el color uva.
Si tienen el color vino, también ese color les puede servir en vez de uva. O para quienes tengan el violeta indantreno, que trabajamos hace mucho tiempo, igual, cualquiera de los tres. Entonces aquí aplico el color uva. Gloria Salcedo dice, uy, sería fenomenal un cuadro. En cuadro se verían lindas, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Pintamos cuadro? Aquí voy poniendo el color uva en algunas zonas. Igual este color vamos difuminando, pero además vamos subiendo un poco de este color hacia arriba, rayando un poquito para que se vean estas líneas entre la manzana. Sobre todo en esta parte es donde más se van a notar estas líneas. Patti Marín dice, sí, sería bonito pintar en un bastidor. Muchas gracias. Saludos desde Costa Rica. Muchas gracias a ustedes, chicas. Aquí voy a poner un poquito más de sombra. A Carmen Rosa Hernández también le parece buena la idea. Muy bien, tenemos varios comentarios que sí. Elena Herrera también dice que sería padrísimo ver una clase de un cuadro con acrílico. Muy bien, Elena. Gracias por comentar. Aracelis dice, genial. Y Matilde dice, sí, 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 sí. Muy bien, chicas. Aquí ustedes deciden qué tanto de sombra quieren agregar a esta manzana. Y van a ir agregando poco a poco un poco más del color púrpura. Y de uva es menos cantidad, pero igual pueden ir agregando de a poquito hasta que les guste cómo se ve la manzana. Así la voy a dejar. A esta manzana vamos a ponerle, ahí arriba tengo que ponerle un poquito más de rojo. Espérenme tantitito. Estela Almanza también dice que sí se le hace buena idea lo del acrílico. Ángeles Nucio dice que sí. Y Judith Vázquez también dice que sí, maestra, sí. Creo que sí, vamos a hacer un cuadro. Iris Eva dice, fenomenal en un cuadro. Aquí arribita un poco de rojo. Yo creo que estoy tapando la cámara un poquito. Bien, ya está. Ok. Ahora lo que nos hace falta aquí es poner la luz. Y aquí yo cometí un gran error. Gravísimo error. Quienes ya pintan seguramente lo notaron. A ver qué tan observadoras son, chicas. A ver, yo veo. Cometí un error en estas manzanas. Yo no pinto, diario estoy aquí con la maestra. Y a ver, espera. Bueno, en lo que se fijan. No, porque ahorita le van a encontrar más errores, mejor les digo. No nos diga. Voy a poner primero mi luz con blanco. Voy a ir limpiando mi pincel y voy a ir extendiendo este color blanco que acabo de aplicar. Aquí no voy a trabajar en círculos, más bien voy a trabajar de arriba abajo para ir desvaneciendo este color blanco que acabo de poner. ¿Ya les digo? Pues yo no veo nada malo. Ah, sí, aquí te pasaste de lápiz. Te digo que iban a encontrar otros errores que no. Mejor sí les digo. Ya no busquen. Error. Error que cometí. Primero pinté la manzana amarilla y después pinté la manzana verde. Pero en el momento de pintar la manzana verde, yo no me fijé de qué lado estaba la luz de la manzana amarilla. ¿Ahora sí lo notaron? Sí, yo ya sí. Aquí voy a poner blanco. Pero no pasa nada más. Ok, bueno, pero no les debe de suceder, ¿eh? Aquí voy a poner un poquito de blanco. Limpio mi pincel.
Desvanezco un poquito. Dice Mari Guevara, para mí está perfecta. No encontraron el error ellas. Ok. La luz está de este lado. De Espera, este es lado. que no ven, solo ven la roja. Ok, aquí tenemos la luz. De este lado tenemos la luz acá. Y en la amarilla, la luz está del otro lado. Tache. La luz de la amarilla tendría que haber quedado de este lado también. Entonces, ese es un error que cometí porque no me fijé en el momento de pintar la verde. No me fijé de qué lado había puesto la luz en la manzana amarilla. Ese es el error. Miren, aquí se nota perfecto cómo baja el tono. Aquí yo ya apliqué la luz blanca directa. En el video anterior donde hicimos nuestra manzana verde, habíamos aplicado la luz aquí, que se veía muy, muy padre. Ay, perdón. Del otro lado. Y ahorita ya bajó mucho ese color blanco. ¿El de la manzana verde? El de la manzana verde. Cuando seca, baja el tono, bajan los colores un poco. Porque se va integrando la tela, maestra. Sí. Entonces, a veces pareciera que pongo muchísimo color blanco, pero después baja. Mira lo que te dice Beatriz Espinosa. Yo lo noté en la mañana que pinté estas manzanas. Hubo 2 luces. Exacto. Ah, es que teníamos 2 focos. Había 2 lámparas. Voy a ponerle un poco más de blanco aquí. Dice, pero aún así le quedó hermoso, maestra. Gracias. Hay pequeños errores. Qué bien que ya la empezaste a pintar, muy bien. También te dice, es hora de las manualidades. Dice, no se preocupe, maestra. Hay focos de ambos lados. Ajá, teníamos 2 lámparas. Es más, a esta amarilla le puedo agregar también un poco más de luz por acá. Corrigiendo errores con la maestra. Exacto. Lidia. Vamos a corregir el error. Aquí ya está seca la pintura de la manzana amarilla. Ya no se integra. No se integra, pero entonces aquí pueden trabajar en pincel seco. Con poquita pintura van poniendo el color. Ya tenemos aquí la luz. Aquí ya nada más sería como un brillo. Y de este lado es donde vamos a poner los... Dice Patricia Cervera, es que le falta el tronquito de la manzana roja. No, ese no es error, todavía no lo pinta. Todavía no le pongo los ojos. Pero gracias por comentar, Patricia. Ok, un poco más de blanco para que se note mucho, mucho que de este lado está la luz. Ya tenemos luz acá, luz aquí, luz acá. Con lo que me queda en el pincel, puedo poner un poco más aquí. Bueno, pero ya quedó. No pasó nada. Mira lo que dice Socorro. Se ven deliciosas esas manzanas. En rebanaditas con chile piquín. ¡Qué rico! Dice Catalina Ávila. Buena clase del reflejo de la luz, maestra. Vean siempre su luz hacia dónde están. No cometan el error de poner de los 2 lados. Se vale porque estamos en clase y entonces aprenden de los errores. Se aprende más, de hecho, de los errores. ¿Qué va a continuar? El tronquito de la manzana roja. El tronquito, en las 3 lo pusimos con los mismos colores. Entonces vamos a poner nuestro color siena natural. Con siena natural y con... ¿Qué fue? Con rústico. Es que estamos pintando el tronquito de la manzana. Te manda saludos esta Mari Carmen Rojas. Ella te ve en Mérida. Dice que ya pintó varios diseños tuyos en almohadas y en playeras. ¡Ay, qué padre! Muchas gracias. Qué bien, qué bueno que estás practicando y pintando mucho, mucho, mucho. No dejen de pintar, chicas. Puse entonces mi color, siena natural. De un lado puse rústico y del otro lado ponemos blanco. Limpio mi pincel y voy a pasar de forma más suave de arriba abajo. Un poquito de blanco acá. Y ya está esta manzanita.
Listo, chicas. Ya tenemos entonces estas 3 manzanas. Y después haremos entonces el cuadro. Vamos a pintar este mismo diseño ahora en pintura acrílica sobre un lienzo. Ay, se ven lindas, sí me gustaron. Ahí están 3 colores de manzanas para que aprendan a pintar en 3 colores diferentes las manzanas. Si ustedes quieren, pueden hacerlas las 3 del mismo color. Ya tienen aquí, las pueden hacer amarillas, rojas las 3 o verdes las 3. Aquí como ustedes quieran. Yo les dejo los colores para que ustedes las pinten. Espero que les haya gustado este diseño, esta clase. Déjenme esa manita arriba si fue así. También suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Compartan estos videos y cuídense muchísimo. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Lidia Pérez y nos vemos en el siguiente video. ¿Ok? Bye. Maestra, le mandaron estrellitas. Ay, ¿quién me mandó estrellitas? Ay, espera. Yo ya me fui. Con la emoción, con la emoción. Mira, te mandó estrellitas Edith Carrillo, con Edith. 12 semanas consecutivas mandándote estrellitas. Edith, gracias, linda. Dice, hermoso trabajo, maestra Lidia, y saludos a don Víctor. Gracias, Edith, saludos. Gracias. También te mandó Rosaura López. Rosaura, gracias. Gloria Salcedo también te mandó estrellitas. Gloria preciosa, muchísimas gracias por esas estrellitas, por todo ese apoyo. Las quiero mucho, les mando un abrazo, nos vemos. Bye. Nuevamente, bye.